el verso 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un ectasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no le llames inmundo. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y, llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vamos a orar. Cierre sus lugares. Grandes ministerios cuando nos asociamos con el Espíritu Santo. Grandes ministerios cuando nos asociamos con el Espíritu Santo. Bien, en estos estudios hemos ido tratando de ir señalando cosas muy importantes, extraordinarias, que vemos y lo hemos ido respaldando con los versículos, con la misma palabra. En este caso, hemos visto de qué manera el caso de Felipe en Samaria tuvo un tremendo éxito, a tal grado que la Biblia dice que en Samaria, se convirtió, Samaria dice la Biblia, pero es un hecho que se convirtieron miles de personas, tal vez no todo Samaria, pero dentro de los que se convirtieron, hubo tanto poder en esa intervención de Felipe en Samaria, que hasta el brujo, que era el que tenía bajo control esta ciudad, se entregó de alguna manera al Evangelio de Cristo, aun cuando más adelante vemos cuáles fueron sus intenciones. Pero el hecho es que hasta los brujos fueron impactados. Luego veíamos el éxito, de qué manera el Espíritu Santo guía a Felipe hacia lo que era aquella zona desierta, donde bajaba el etíope que había venido, el eunuco que había venido de Etiopía, y venía aquel hombre con su carruaje
ya de regreso para su tierra, pero el Espíritu Santo habla con Felipe y le envía a esa región solitaria donde este hombre iba de regreso a su lugar en las mismas condiciones, porque ahí podemos ver, digo en las mismas condiciones, porque él no había recibido absolutamente nada, aun cuando había estado en el templo de Jerusalén. Pero claro que en el templo de Jerusalén lo que había era religión. Y cuando eso es lo que hay en un lugar y no la intervención y la manifestación del Espíritu Santo, pues no hay nada que recibir. Pero el Espíritu Santo, o Dios, a través del Espíritu Santo, ve la necesidad de este hombre que había venido de tan lejos y es intervenido por Felipe, donde Felipe es guiado a acercarse al carro y justamente leemos que iba leyendo lo que era la escritura de Isaías, donde hablaba de el siervo sufriente. El Espíritu mismo lo empujó y le dijo: acércate al carro. Y lo que quiero señalar en este caso que estoy mencionando es el interés del Espíritu Santo y por otro lado la sensibilidad de este hombre, en este caso Felipe, de ser receptivo a lo que el Espíritu Santo le estaba enviando a hacer. Luego subió al carro y la Biblia nos habla de que, bueno, solo nos da algunos detalles. Por supuesto, en el camino Felipe le transmitió el mensaje completo del Evangelio de la Gracia, llevándolo hasta hacerle ver que aquel que aceptaba a Cristo como el Mesías tenía que identificarse con lo que era el bautismo en agua. Y esa es la razón por la cual el etíope, luego de haber sido evangelizado, dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe: nada, solamente que creas lo que te he predicado. Y pararon el carro y luego entraron y se bautizó, o Felipe bautizó al etíope. Y dice la Biblia, mire qué diferencia. Eso lo va a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo número 8. Ahí trate la manera de leer y eso le va a dar mucho gozo el ir leyendo todas estas maravillas que Dios ha venido haciendo en medio de este mundo. Pero dice la Biblia que luego subió al carruaje el etíope y se fue gozoso, diferente a como venía. Pero luego dice la palabra, hermanos, que el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó a una región que estaba cercano a lo que era Cesarea. Esto vemos la intervención o todo este mover que no era tanto de los discípulos o apóstoles o en este caso la iglesia, sino que era y viene siendo siempre el interés del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se interesa en que las naciones sean evangelizadas. El Espíritu Santo es el que se interesa que se levanten ministerios. El Espíritu Santo es el que se interesa en que las personas cambien su lamento en baile. El Espíritu Santo, aquí nosotros vemos el trabajo del Espíritu Santo, el cuidado del Espíritu Santo. Ahora vemos también el éxito, hermanos, estamos hablando del éxito de la sociedad con el Espíritu Santo.
Vemos el caso de Pablo, cuando en el capítulo 13 del libro de los Hechos nos habla de qué manera, en el versículo 1 en adelante, el Espíritu Santo, mientras estaban allí en Antioquía, la iglesia, estaban los profetas, estaban muchas personas ayunando y orando, y luego vino la voz del Espíritu Santo y dijo: apártenme a Saulo o a Pablo y a Bernabé para la obra que lo enviaré. Ahí podemos ver de qué manera está bien claro cómo el Espíritu Santo envía. Como decía hace un momento, pues dado que a él se le otorga este cuidado de la iglesia, los que se suman a él, como diríamos, como sociedad, como compañeros de la misión de la evangelización, vemos ahí todos los resultados de lo que en este caso vemos ya de Pablo. Cuando llega a Chipre, vemos en ese versículo número 10 del 13, donde Pablo tiene éxito, donde Pablo se le abren las puertas con el gobernador de esta isla de Chipre. Y vemos, aparte de eso, el respaldo de Dios en favor de Pablo, cuando, por ejemplo, ahí habían interrupciones, que había un brujo, pero el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, ahí vemos, hermanos, de qué manera Pablo pudo salir victorioso en esta travesía y en esta ciudad. En este particular vamos a ver que también dentro de lo que es el éxito dentro de la evangelización, porque ese es el tema central. El tema central de la iglesia, yo lo entiendo así, que la iglesia no se debe o los que asisten a la iglesia o los que pertenecemos a la iglesia, no debemos como asociar que la iglesia es yo le decía a los hermanos ahora que es una despensa para necesitados, que es la Cruz Roja de todos los golpeados, que la iglesia pensemos que es, bueno, el lugar de las quejas, que la iglesia es decir, que sea esa la finalidad, que la iglesia entiéndase que solo es para recibir, solo es para que me des, solo es para que me resolvas mi problema. Eso no es la iglesia. La iglesia, la cual el Señor, hermanos, compró en la cruz del Calvario, la iglesia es para que sea, como decíamos el martes, y más bien lo dice la palabra, sea la sal de la tierra, para que la iglesia sea la luz del mundo. Esa es la finalidad. Pero el problema es que hemos llevado a la iglesia, en este caso los que estamos al frente, los que predicamos en cualquier parte, siempre estamos ofreciendo, siempre estamos, hermanos, dándole otro enfoque a la iglesia. Y por eso es que la gente se acostumbra a ser pidiches. Por eso es que la gente se acostumbra a ser, como dice la Biblia, como la sanguijuela: dame, dame, dame. La iglesia ha sido, hermanos, llamada para que en el acompañamiento del Espíritu Santo lleven el mensaje de la salvación a los perdidos, porque no hay
universidad que pueda dar lo que la iglesia tiene. No hay institución en esta tierra que tenga el antídoto que necesita este mundo. Este mundo no necesita tantos ingenieros. Este mundo no necesita tantos abogados. Este mundo no necesita, hermanos, tantos científicos letrados. Este mundo necesita gente que lleve la palabra de Dios a todos los lugares. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. No es para que me sane la rabadía. Y entonces, para los pidiches, esa respuesta la encontramos. No es para que me dé la casa, para que me arregle el marido, para que todas estas cosas que generalmente son nuestras oraciones. Dame, dame, dame. Esas palabras se explican cuando el Señor dijo que buscaran primero las cosas de Él. Y eso de que se va, que necesita que lo sane, que necesita esto, eso va a ser sumado, eso va a ser añadido. Pero el punto central de la iglesia, el punto central de las iglesias, no es ponerse a brincar en los cultos, no es ponerse a dar testimonios de grandezas o de exageraciones, es predicar el evangelio, ¿verdad? Ahí lo vemos nosotros, que al Señor, hermanos, no pasa de largo. Un alma para el Señor vale la sangre de Cristo. Un alma. Ahí vemos nosotros al etíope. ¿Qué pudo haber dicho el Espíritu Santo? ¿Qué pudo haber dicho? Bueno, sí, aquí Felipe tiene una gran iglesia, aquí tiene miles ya congregados. ¿Y para qué voy a estar moviendo a mi siervo? ¿Y para qué lo voy a estar llevando a buscar un religioso que viene de lejos? Pero ahí lo que nosotros aprendemos es la prioridad del trasfondo del evangelio. El Señor dijo que tendríamos problemas, que tendríamos dificultades, pero que eso sería siempre resuelto dentro de sus soberanía, dentro de sus propósitos. Y vemos el respaldo de Pablo. Pero también, hermanos, podemos ver en este versículos o en estos versículos que leíamos con respecto al caso de lo que en estos versículos leíamos con respecto a lo de Pedro. Aquí vemos, fíjese que en esto vamos a ir cerrando, pero veíamos en el versículo, sobre todo 19, que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Y luego le dice en el verso 20: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los envío. Miremos acá una vez más repetido el interés de Dios por los perdidos. En primer lugar, este Cornelio era un gran religioso. Por cierto, era un oficial romano. Era un hombre con una posición política poderosa, porque realmente les otorgaban poderes en Roma para que estos pudieran ser semirreyes ahí. Pero en este caso, el caso de Cornelio, de alguna manera Cornelio fue asimilando la religión judía.
fue como comprendiendo esos rituales, esos sacrificios, y fue como centralizándosele en la idea de que ese Dios de Israel era el Dios real. Y en este caso vemos esa devoción. Era un hombre que hacía limosnas, era un hombre que ayunaba, era un hombre que se dedicaba a los aspectos puramente devocionales con respecto al Dios de Israel. Pero ahí podemos ver también un aspecto que aun cuando ayunaba, aun cuando oraba, aun cuando creía en el Dios de Israel, este hombre de todos modos estaba perdido. Este hombre de todos modos no le valían sus ayunos. A este hombre no le valía el que incluso creyera en el Dios de Israel. Veamos lo complejo que es militar dentro de una religión. Y esto está tan claro, esto no necesita profundidades para que los religiosos vean que no es la religión y vaya a aclarar que estamos hablando de la religión que podría tener validez, diríamos. ¿Por qué? Porque era la religión judaica la que, hermanos, creían en el Dios único. Podría dársele validez a Cornelio, pero era una religión. ¿Y qué diríamos de las demás religiones? Y que la gente a través de esas tendencias religiosas quieren llegar al cielo. Se equivocan, señores. La palabra es clara. Aquí no necesita profundidades, aquí no necesita teología. Aquí estamos viendo a un hombre enteramente religioso de la línea judaica. Pero si no hay una intervención de Dios para este hombre, aun cuando estaba haciendo aparentemente lo correcto en el campo religioso, cualquiera le pudo haber dado la venia, cualquiera pudo haber dicho: qué hombre más santo, ese hombre de Dios. Pero no era de Dios, porque nadie puede ser de Dios, como le dijo el Señor a Nicodemo, si no nace de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nadie puede ser de Dios. Al religioso se lo dijo, al maestro de la Corte Suprema del Sanedrín se lo dijo el Señor: si no naces de nuevo, no importa que seas maestro. Ahí podemos ver, para los que andan tras religiones y también para la iglesia, porque muchas veces entramos nosotros en una vida religiosa y eso hay que sacudírselo. ¿Qué significa en la iglesia una vida religiosa? Que yo me acostumbre a venir a la iglesia, que yo me acostumbre a ponerme el uniforme, que yo me acostumbre a predicar, pero sin ninguna pasión, sin ningún temor, sin ningún compromiso. Eso ya es haber entrado en una religión. Así que aquí todos tenemos que cuidarnos a no caer en el vacío religioso, porque aquí está claro que aún con la actitud de que era un ayunador, que era un hombre que no podía ver una necesidad porque él daba limosnas, él andaba visitando casas, dando bolsas, él andaba, está bien todo eso, pero cuando, hermanos, hayamos nacido de nuevo, eso es válido, pero no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Esto es gracia, es, hermanos, gracia. Y gracia lo que significa es que nosotros no tenemos ningún mérito. Yo no puedo salvarme por tales o cuales cosas.
Aquí lo vemos en el caso de Cornelio, pero bendito Dios, su Espíritu Santo empieza a trabajar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo empieza a trabajar. Mire el cuidado del Espíritu Santo. Empieza a trabajar con lo que es la vida de este hombre piadoso, de este hombre que sin duda no hablaba de nadie, de este hombre que estaba al cuidado de la necesidad de los demás, de este hombre que no había semana que no viviera ayunando, que no viviera orando. Pero aquí vemos cómo trabaja el Espíritu Santo. Y lo primero que vemos acá en estos versículos, por ejemplo, vamos a ver desde el capítulo número 10, había en Cesarea, en verso 1, un hombre, y sucesivamente, dice que vio un varón en visión. Ahí no hay otra cosa, y la intervención del Espíritu Santo. Vio a un hombre, empieza el Señor a trabajar a esta pobre alma que aún con todos sus ayunos se iba a ir a condenación. Pero aquí lo que podemos ver es esa pasión del mismo Dios por los perdidos. Eso, el que tenga oídos oiga. Aquí podemos ver la pasión. Y en este caso dice, del versículo 1 en adelante, viene lo que es el trabajo ya del Espíritu Santo. Viene el mover del Espíritu Santo, un ángel, y luego que en esta visión le dice el ángel, pero ahí está en el trasfondo, ahí está Dios trabajando. Le dice a Cornelio, anda a Jope. O sea que el Señor sabe. Damos un amén. El Señor sabe todo. Anda a Jope, le dice, a la casa, y le da la dirección el ángel. Y anda a la casa de un hombre, de un tal Simón Curtidor, porque ahí se encuentra un hombre que por sobrenombre se llama Pedro. Ahí vas a ir a buscar a este hombre, le dice el ángel. Y luego, fíjese cómo se compagina Dios con lo que son aquellos que están asociados con el Espíritu Santo. Luego Pedro dice, tiene hambre, y sube a la terraza. Quizá no había un lugar ahí reservado para que el apóstol pudiera estar en comunión, porque eso, hermanos, pues sí, hay que aprender a ayunar, ¿verdad? Hay que aprender a ayunar, digo, para no quitarles o para que no perdamos el impulso de aquellos que lo hacen. Siempre cuando va a ayunar, trate la manera de no andar peleando. Trate la manera de no andar viendo, si usted es un hombre, no ande viendo a la mujer del prójimo. Si usted es una mujer, tratemos la manera, digo, porque lo correcto es como Pedro lo hizo, se fue a la azotea. Ahí los ratones es lo que podían interrumpirle, pero ahí no había asunto de gente, y eso pues es todavía mejor. Pero eso no quiere decir que no podemos nosotros, si implementamos, porque hay gente que luego que ayuna, aunque no es el tema, que luego está ayunando, voy a ayunar, dice, ya a las 9 de la mañana está endemoniado por cualquier cosa, como anda con hambre, luego se pone bravo. Ya no siga ayunando, mejor váyase y coma, porque no está haciendo nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No está haciendo nada. Sí, después de que se pega la gran gritada, ay Señor, estoy ayunando, Señor. Ya, eso es como romper el ayuno. Amén, amén. Bueno, entonces acá el Espíritu Santo empieza, hermanos, y mientras él está trabajando. Mire toda la red que se está dando ahorita. Un ángel, un Cornelio
en oración. Un Pedro que tiene en ese momento el llamado al ayuno, se sube al terrado y en el terrado él tenía hambre. Entonces ya había pasado el tiempo que había decidido ayunar, pero en ese momento viene el lienzo de arriba. Mire la intervención del Espíritu Santo. Estamos aquí, hermano. Mire cómo sincroniza Dios para bendecir al perdido. Viene el lienzo y le dice una voz: Pedro, mata y come. Y dice allí lo que leíamos, que allí venían reptiles, allí venían animales inmundos. Y Pedro fue claro y franco y dijo: Señor, nunca he comido cosa inmunda. Los judíos eran muy estrictos para estos asuntos. Nunca he comido chancho, ni he comido moronga, ni he comido garrobo, ni he comido culebras. Nunca. Pero le dice la voz del Espíritu Santo: lo que yo limpié no llames inmundo. Y subió y volvió a bajar. Y justamente cuando hermanos, los hombres andaban en la ciudad buscando la tal dirección, porque estas son direcciones angelicales, hermano. Estas son direcciones que es el Dios del cielo el que las da. Y ellos, los tres soldados, se fueron preguntando. En ese tiempo no andaban ¿cómo le llaman ese para buscar las ubicaciones? Esa aplicación, hermano. No andaban aplicaciones, andaban en la conexión del Espíritu Santo. Es que esa es la mejor aplicación. Cuando nosotros somos socios del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Damos un amén. Entonces dice que cuando los hombres llegaron y tocaron: aquí vive un tal Simón curtidor, y aquí está posando uno que se llama Pedro. Y luego dice acá lo que leíamos, que mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu Santo: levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow, esto es tremendo. Y dice: no dudes, baja luego. La guianza, baja luego. Y luego que baja, le dice: sí, aquí estoy. Aquí no había peligro de un asalto. Si es que este asunto era todo, hermanos, espíritu. Y yo soy. Pues vamos a comer y vamos a mañanear. En la madrugada salimos para Jope, para Cesarea. Y se levantaron. Pedro, el Espíritu Santo le hizo ver a Pedro que no podía llamar inmundo a ningún gentil ya. Es decir, ahí hay dos interpretaciones, tanto en el aspecto de alimento como en el aspecto del rechazo que había para el mundo gentil. Nunca un judío entraba en la casa de un gentil. Nunca. Por eso al Señor se lo comían cuando el Señor entraba a la casa de los publicanos. Pero Él vino a romper los paradigmas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él vino a quitar la pared en medio. Damos un amén, iglesia. Y vemos, hermanos, que, y eso era cierto. Pero, por un lado, fíjese bien, hay una sensibilidad al espíritu. O sea, cualquier creyente en la carne pudo haber cuestionado eso. No, si es que yo no he comido, yo no puedo revolverme con los gentiles. Pudo haberlo dicho. Pero es impresionante la sensibilidad
que hay en estos hombres que se habían asociado, o el Espíritu Santo se había asociado con ellos para la evangelización. Es interesante que él no pone excusa. Y hermanos, ya me imagino, porque hay cosas bien difíciles en la vida espirituales. Ya me imagino. ¿Cuál sería esto que llevaba si yo nunca he entrado a la casa de un gentil? Y eso es pecado. Pero el Espíritu Santo me ha dicho. El Espíritu Santo me ha dicho que no dude en venir. Y esa guianza y esa sensibilidad lo lleva a entrar a la casa de Cornelio. Luego Cornelio, sabemos de qué manera lo recibe. Y empieza el apóstol a predicarle a Cornelio. Damos un amén. Y este detalle es importante también señalarlo. Aquí necesitamos y debemos de saber que las conversiones no se reciben por revelaciones. Las conversiones no se reciben, hermanos, por sueño. Se necesita un predicador. Se necesita uno que ha sido ungido para las tareas de la predicación. El ángel no hay ángel que salve. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: aunque viniera un ángel del cielo a predicarles otro evangelio, no le creáis, porque no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, y los únicos que pueden predicar este evangelio son los humanos. Los únicos que podemos predicar. El privilegio Dios se lo ha dado a los humanos. Y mire qué humanitos huimos del compromiso. Bueno, eso es así. Pero ahí aprendemos eso. Que no es sino a través del ministerio, a través de la predicación de Cristo. Y luego Cornelio, hermanos, y toda la gente que estaba ahí aceptaron al Señor. Y mire la conexión del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo: bueno, ahorita voy sobre ellos. ¡Wow! Y cae sobre ellos y empiezan a hablar nuevas lenguas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y empiezan a hablar nuevas lenguas. Y los que habían venido con Pedro dijeron: pero ¿cómo puede ser que también los gentiles hablen lenguas? Como sucedió en el Pentecostés. Ahí podemos ver tremendamente el respaldo de la sociedad con el Espíritu Santo. Tercer aspecto: Él nos da paz en la tormenta. Cuando tenemos esa sociedad, ¿en qué basamos esta palabra? Paz. Cuando Pablo y Silas estaban presos, en el capítulo 16, verso 25, luego de una gran azotada, dice la Biblia, ¿está conmigo? Dice que en lugar de quejarse, en lugar de renegar, hermanos, vino para ellos el sentir del Espíritu Santo a darles paz en medio de las tormentas. Y dice que a medianoche, en lugar de estar quejándose, empezaron a cantarle a Dios. Eso es la intervención del Espíritu Santo. No solo nos dará el éxito en lo que es la predicación de la palabra, sino que en la tormenta nos dará paz. Dice la Biblia en el Hechos 5:41 que salieron los apóstoles, dice que salieron gozosos después que habían estado presos. ¿Cómo se entiende eso? Y que no son de carne y hueso. Ese es el compañerismo del Espíritu Santo. Eso es lo que genera en la iglesia el Espíritu Santo. Es más, hermanos, ahí vemos
que dado que Pablo, aun cuando le costó un poco, dado la pasión, porque cuando lo vemos nosotros allá aregando con el Espíritu Santo, dice que llega a Bitinia y quería ir a Misia, pero el Espíritu se lo ordenó. Cuando dice se lo ordenó, es que Pablo estaba pero en terquedad. Pablo tenía la pasión de las almas lo hacía terco. Y en ese sentido se entiende cuando dice, pero el Espíritu le ordenó. Es dicho de otra manera, bueno, te ordeno entonces, si no es por la buena, tú no tienes que ir a Misia. Pero el trasfondo de eso era la pasión, igual que nosotros, por los perdidos. Esa era la situación. Y él da media vuelta, hace una curva U, y decíamos se fue a Troas. Y ahí lo que nosotros vemos es ya el respaldo del Espíritu Santo. En el río hay una conversión, hay una liberación. Luego que en Filipo se desactivó el negocio del brujo que había ahí con aquella muchacha, luego se fundó una iglesia. Es que cuando vamos acompañados por el Espíritu Santo, damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él abre puertas, Él toca los corazones. Dice, hermanos, mientras Pablo estaba predicando, no en una iglesia, no en una sinagoga, sino en el río, el Espíritu Santo tocó el corazón de Lidia. Era una mujer comerciante de púrpura. Ese rubro era de comerciantes de posiciones importantes, porque la púrpura solo la compraban los reyes. Bueno, esa ovejita se halló el Señor ahí, comerciantona. Y ahí se formó la iglesia de Filipo. Pero aparte, con lo cual finalizó, cuando ellos estaban azotados, vino la paz, vino el gozo. Pero también el Espíritu Santo, mire lo que es el acompañamiento del Espíritu Santo. Viene el gozo. Aparte de eso, hermanos, se genera dentro de lo que es la cárcel un terremoto. Mire, cuando andamos con quien debemos de andar, un terremoto. ¿Quién generó ese terremoto? Dios. Y se abrieron las cárceles y siguió extendiéndose la iglesia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Ahora, lo que no entendemos de la palabra también es otro beneficio. Él nos la revela. Juan 16, 13 al 24. Él nos revela la verdad. Pero eso es un acompañamiento. Nos ayuda a resolver los problemas. En Hechos 15, 24 al 28 dice que tenían problemas Pablo con respecto a los judaizantes, pero vinieron a Jerusalén, y esa porción nos habla de que luego que tuvieron concilio los apóstoles, los ancianos, y luego en esos versículos llegaron a la conclusión que era lo que le iban a llevar a la iglesia, o Pablo iba a llevar a la iglesia, de resolverles el problema, que no había necesidad de guardar preceptos de la ley. Y dicen esos versículos de que esta carta vaya a las iglesias, y dice ahí, porque nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no ponerles carga. Tremendo. El Espíritu Santo resuelve los problemas doctrinales. Cada creyente debe de tomarlo en cuenta. De lo contrario, va a ser un creyente fracasado, sin fruto, teórico, bueno para hablar, pero para nada. Va a ser una estufa sin gas o sin fuego.
van a haber congregaciones muertas. Esto del Espíritu Santo no es colectivo. Este del Espíritu Santo es como que hermano Víctor no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Esto no debe ser colectivo. ¿Y quién quiere buscar al Espíritu Santo? No, él tiene que buscar. Es muy individual. Porque el compromiso es individual, la salvación es individual. Los frutos son individuales, no son colectivos. Entonces, en este caso, cada uno se tiene que esmerar, cada uno. Quiero verlos, algunos de los que les interesa esto, verlos el sábado, verlos a venirse a devanar, los coordinadores, que hay coordinadores que no han recibido la investidura del Espíritu Santo. Incluso hay pastores en algunos lados que predican sin haber recibido el Espíritu Santo. Retóricas, conceptos humanos, que no servirá para nada. Y pudiese ser que llenemos iglesias, pero iglesias de muertos. Pero el Señor no quiere muertos. El Señor quiere una iglesia viva, una iglesia que se levante, una iglesia que vaya hacia la victoria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que no es guiado, el que no le interesa la investidura del Espíritu Santo, está entredicho su cristianismo, señores. Porque eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. Todos los que involucramos al Espíritu Santo en cualquier campo que lo involucremos, en el negocio, en el trabajo, en la familia, en cualquier campo que no lo podemos dejar fuera, porque con Él estamos fritos, sin Él estamos fritos. Termino diciendo el error que uno comete cuando es duro. Me llevo 3 minutos en decirle esto. En alguna ocasión se lo he dicho, pero te lo repito hoy. Yo tenía un viaje para Guatemala hace años. Y Dios, y obviamente el Espíritu Santo, me diagramó lo que me iba a suceder en ese viaje, con todos los detalles. Pero por si yo dudaba, a Zenaida le da lo mismo el Señor esa misma semana o esa misma noche. Pero ¿sabe cuál fue mi respuesta? Vamos a orar y nos vamos a ir. Dios nos va a guardar. La dureza. Estuvimos, hermanos, a punto. Yo estaba consciente de esa realidad, que yo iba sin paz en el camino. ¿Y por qué no me quedé mejor? Pero es la terquedad. Yo iba sin paz en el camino, a tal grado que como a las 6 de la tarde en el camino, yo le dije a Zenaida, vamos a cenar acá, le dice, porque allá en Guatemala tal vez va a costar andar buscando dónde comer en el camino. Y tanto era el presentimiento que andaba yo, que le di vuelta al carro como que venía para El Salvador. Dije, sí, los asaltantes me van a seguir, van a creer que voy para El Salvador y yo voy para este lado. Igual. No a menos de 20 kilómetros estuve a punto de que nos mataran a los dos y a un hijo de los pequeños. Después se me quedó grabado eso. Me decía Dios, yo te dije. Menos mal que el Espíritu Santo no me dejó.
pero increíble. Le voy a contar más. Yo iba subiendo así en una cuesta, solo con el presentimiento, cuando una voz me dijo, voy subiendo así, voy viendo un carro que viene detrás de mí, las luces, está la gente pasando, los carros pasando, subiendo, rebasando la cuesta, y miré por el retrovisor dos lucitas que venían detrás del carro, y en ese preciso momento me dijo una voz, frena. Pero yo no esperé más para ahí. No fue que ¿qué voy a hacer? Sino frené instintivamente. Logré dar la vuelta que casi me incuneto, y aquella tirazón y aquellas balaceras sobre el carro. Eso lo tengo bien presente. El Espíritu Santo nos habla en todas las áreas, pero la dureza. El Espíritu Santo nos dice, abre esa casa para que se predique mi palabra. No, es que yo no tengo tiempo. La dureza. Toma una guía y anda a predicar la palabra. La dureza. Cuando vayamos nosotros en contra, ¿cuánto servidor deja sus privilegios? Terrible. Es que la iglesia no ha entendido que si queremos en cualquier campo familiar, en el servicio, en lo económico, tenemos que tener una estrecha sociedad con el Espíritu Santo, y eso nos hará fuertes y bendecidos. Cierre sus ojos. Vamos a ponernos de pie.